Ahora sí, ahora sí vamos a meternos de lleno en la cuestión del Banco Central. ¿Sí? Nosotros, el tema vino rondando nuestras reuniones previas en esta segunda parte, después del parcial, pero nunca nos metimos de lleno ahí. Podríamos tomar otra institución, pero como este es un curso de Derecho Constitucional Económico y la idea desde el principio es ver las instituciones que están dentro del, digamos, de la Constitución, esta precisamente la vamos a encontrar, lo vamos a encontrar al Banco Central en el artículo 75, inciso 6. ¿Qué dice ese artículo? Dice, le corresponde al Congreso, como todos los incisos, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Este banco federal con facultad de emitir moneda es lo que hoy conocemos como Banco Central de la República Argentina. La anterior redacción de la Constitución de 1853-60 decía establecer un banco nacional, pero esto se confundía con el Banco Nación, que en realidad el Banco Nación opera como un banco comercial, eh, pero de capital totalmente nacional. Entonces, eh, para evitar esa confusión, se le puso un banco federal, pero hubo otra razón. La otra razón era estructurar un banco como es en otros países federales como en Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros tenemos la Reserva Federal, que es un banco central, pero que tiene sedes en otros estados, además de Nueva York, o Washington. Tiene la Reserva Federal determinadas sedes y tiene un funcionamiento que le da a cada una de las sedes una función particular, ¿sí? Que es, por ejemplo, la sede de Dallas, es la sede que hace los estudios económicos, creo, si mal no recuerdo, pero además, ahí veo entrar a Sofía Trídico, buen día Sofía, además Buen lo que día, ¿cómo estás? hace, bien, lo que hace esas sedes del Banco Central es programar apuntando a la región donde está la política monetaria, que son cosas que vamos a ir viendo hoy, además de lo que ya fuimos viendo, de tal manera de tratar de ajustar la estrategia de cantidad de dinero, cantidad de crédito, etcétera, adecuado a cada región. Fíjense ustedes que nosotros tenemos habitualmente, el miércoles que viene vamos a tener el índice de precios al consumidor del INDEC, ¿no? Pero si uno se mete en el INDEC, quizá lo hagamos en alguna de nuestras reuniones, va a ver que van a haber mediciones de eso en provincias. Y eso no es igual en todos lados, no es igual la inflación en capital, en el Gran Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires o en otras provincias del país. Eso varía. Entonces, estas sedes lo que hacen es ajustar la estrategia para, de alguna manera, actuar con más precisión. Bueno, nosotros no hemos podido estructurar ese banco con carácter, vamos a llamarlo federal y descentralizado. Se intentó, fue la verdad que una vergüenza, no voy a comentar acá los detalles, pero no se pudo hacer y después no se intentó nuevamente realizarlo. Por supuesto que requiere de una inversión especial, hay que poner sedes, edificios, personal, etcétera. Y bueno, en su momento acá empezamos al revés. Se conveniaron con bancos comerciales sedes y en realidad se nombró personal, nada más, digamos, no es que se ejerció una actividad muy profesional que digamos. Pero bueno, eh, este sería el mandato constitucional de estructurarlo. Ahora, ¿qué son los bancos centrales? Bancos centrales hay en todos los países con un nivel de desarrollo medio. En general, hay en todos los países. Tienen determinadas características. Son instituciones, por llamarlo de alguna manera, homogéneas. Son muy parecidas en todos los lugares del mundo. Nos vamos a encontrar que el Banco Central de Brasil, el nuestro, de Estados Unidos, el Banco Central Europeo cumple funciones muy similares en todos
los países. ¿Y esto por qué? Porque en realidad los bancos centrales comienzan a surgir tal como los conocemos cuando el Estado obtiene una cantidad de atribuciones y cuando las crisis económicas eran de tal profundidad que no alcanzaba con la buena voluntad de los banqueros para ordenar las cosas, ¿no? En un principio hubo instituciones parecidas, se lo llamaba en algunos casos también bancos centrales, que eran de alguna manera una autorregulación del mercado bancario sobre los bancos. ¿Esto qué significa? Que se juntaban el director del Santander, el director del Banco Francés, etcétera, armaban una suerte de directorio y se comentaban a sí mismos cómo va el negocio. Bueno, en realidad parece que hay mucha mora, bueno, eso significa que deberíamos no prestar tanto, achicar los préstamos. Entonces ellos tomaban las medidas y se autorregulaban, ¿no? Este es un sistema de autorregulación muy ligado a esa idea de que el mercado va a solucionar por sí mismo todos los problemas y que el Estado no debe intervenir. Sin embargo, a poco de andar este sistema, lo que se produjo fue que determinados, digamos, irresponsabilidad en la cantidad de préstamos y a quienes se le prestaban, generaban que las empresas, las particulares, no devolvieran los montos. Al no devolver los montos, esto era muy grave porque, como todos sabemos, el banco no presta su plata, presta la plata nuestra, la que nosotros vamos a depositar todos los meses para un ahorro por los salarios, etcétera, y con esa masa de dinero que está vacante, dice, bueno, yo a esta persona que me da el dinero para que se la cuide, le pago un interés. Me doy vuelta e inmediatamente se lo presto a otra por un interés un poco mayor y la diferencia es la ganancia del banco. Esto es el negocio típico de un banco. Es un negocio de alguna manera muy riesgoso. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de que las devoluciones sucedan, ¿sí? Y va a depender de que no todos los ahorristas vayan el mismo día a retirar su dinero, porque en ese caso no habría en las arcas de los bancos el dinero para devolver, dado que está prestado por otro lado. Este sistema es un sistema que es precapitalista. ¿Qué significa esto? Que antes de lo que hoy conocemos como el capitalismo, la revolución industrial, ya existía. Existía, y lo habrán visto ustedes cuando vieron letra de cambio en derecho comercial, existía en la Edad Media. Esas personas que de alguna manera recibían en depósito dinero y ante la certeza de que no todos iban a ir a buscar el dinero al mismo tiempo, decían, bueno, ¿qué hago yo con este dinero? Lo presto, obtengo una ganancia. Por supuesto, este sistema es un sistema que está muy ligado a cualquier problema económico. En el momento en que los problemas económicos surgen y la gente empieza a no devolver los créditos, bueno, ahí el sistema entra en crisis. Este sistema de autorregulación fue un sistema que duró muchísimo tiempo. Funcionó, ¿por qué? Porque el mercado era relativamente pequeño, eran pocos comerciantes, la mayoría eran campesinos, que no iban a estos lugares a dejar su dinero, estaba concentrado en determinadas familias, en los puertos, Génova, lugares donde Venecia, donde el mercader de Venecia, de la obra de Shakespeare, de alguna manera estaban en esos lugares donde había mucho comercio internacional, ¿sí? Y el sistema fue evolucionando, repito, previo a la existencia de la revolución industrial, del capitalismo, todo lo que hemos conocido, de ahí su resistencia, de ahí su resistencia. Yo recuerdo gente que me decía en la crisis del 2001, nunca más piso un banco porque me robaron los ahorros, etc. Conocí personas que tenían un problema psicológico con los bancos, directamente decían,
no quiero tarjeta de crédito, no. Se cruzaban de vereda, les puedo asegurar, gente para mandarlas al psiquiatra, mucha gente en esas condiciones. Sin embargo, al poco tiempo ya volvían, depositaban, porque es natural al funcionamiento de la vida diaria. Entonces, bancos hay, va a seguir habiendo, y los bancos centrales lo que van a hacer es atender los problemas que pueden surgir de un mal manejo de los bancos. ¿Cuáles son los problemas que puede traer el sistema bancario? Hay uno que es muy claro, ¿sí? Uno tiene, por ejemplo, una industria, vamos a llamar Peugeot, ¿sí? Peugeot produce armas, autopartes y autos. Bien, para poder hacer eso requiere una inversión propia de sus socios, de sus accionistas, monumental. Por ejemplo, si se van a trasladar a Pacheco, no sé dónde está ahora Peugeot, tiene que traer matrices, grandes máquinas, capacitar personal, comprar un terreno gigantesco donde instalarse, una logística. Todo eso exige una gran inversión de parte de los accionistas y de los dueños de esas empresas. A esa primera inversión se llama el costo hundido. Es plata que si te sale mal el negocio, la perdés, es de gran riesgo, ¿sí? O sea, hay gran cantidad de capital propio de la empresa arriesgado a el funcionamiento de esa empresa. Y así podemos ver todas las industrias que ustedes conozcan y hacer una especie de ranking, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto del capital propio hay que poner para que la empresa funcione? Ya te doy la palabra ahora. En cambio, en el sistema bancario es totalmente al revés. La mayoría del dinero, el 90% del dinero que hace al negocio de todos los días, no es de los dueños de los bancos, es de los ahorristas, es de otro. Entonces esto genera efectos de moral hazard, como se le llama, ¿no? Es decir, bueno, no es mi plata, si la pierdo, bueno, me tendré que ir del país, fugarme, tratar de que no me agarre la policía. Entonces, la tensión es menor en cuanto al cuidado. Y esto se ha verificado en muchos momentos de la historia, por ejemplo, en la crisis de 2008, donde realmente lo que sucedió es que algunos bancos de inversión tomaron lo propio un poquito más y cerraron el banco, ¿me comprenden? Y después quedaron los inversores que iban a esos bancos prácticamente sin protección. Entonces, cuando esto sucede es muy riesgoso para gran parte de la población que son los ahorristas. No todo el mundo es ahorrista, pero digamos que el 80% que cobra un sueldo tiene algún ahorro en un banco. Entonces, que un banco haga un manejo extraño de su economía y descontrolado puede provocar que todos los ahorristas, que pueden ser miles, entren en una situación de crisis. Débora. Profe, no, le iba a preguntar lo siguiente, porque la inversión inicial que hace una empresa es una, como lo dice la palabra, una inversión inicial. El costo hundido es otra cosa. Digamos, hay costo hundido cuando la empresa fracasa o tiene un stock que es invendible o pasó una temporada y no lo pudo vender. Ese es el costo hundido de la mercadería. Pero bueno, digamos, la no, inversión que una empresa hace es una inversión inicial. Que después puede ser recuperable cuando uno hace un plan de negocios, puede ser recuperable no sé, a X cantidad de años. Generalmente cuando uno quiere invertir lo que se hace es ver en cuánto tiempo uno va a recuperar la inversión o en cuánto tiempo es recuperable. No necesariamente, no necesariamente. Igualmente no hace a nuestra discusión, pero después lo podemos ver. En realidad, un inversor hunde una inversión y esa inversión perfectamente la puede recuperar. Ahora, si no la recupera, chau. ¿Está? No, no necesariamente. La inversión inicial es cuando se crea la empresa, ¿sí? Pero esa empresa cuando hace
una inversión de capital, esa inversión ya la da por decir, bueno, si me sale bien, la recupero, si no, pero eso también se le denomina hundir una inversión. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Puede suceder o no, como pasó con la vacuna. Igual, lo importante es que entendamos la diferencia entre lo que arriesga uno y lo que arriesga otro. Claramente, en el sector bancario es el sector que menos invierte porque todo lo que va manejando pertenece a otro. A eso se le llama apalancamiento. Ese concepto es el nivel de apalancamiento. Y en la industria bancaria el nivel de apalancamiento es enorme. ¿Por qué? Porque prácticamente todo es de terceros. ¿Sí? Ahora bien, lo que sea, y es un poco cómo han evolucionado los bancos centrales, si uno tuviera que hacer una historia de los bancos centrales, es la historia de las crisis económicas. ¿Sí? Cada vez que hubo una crisis económica, se analizó qué pasó, en qué fallamos, y los bancos centrales adquieren una función extra. Es decir, dicen, bueno, esto no puede volver a pasar, ahora lo vamos a corregir de esta manera. O se crea otra institución, la Comisión Nacional de Valores o la SEC norteamericana, pero en general los que van a ir acumulando funciones, poder, etcétera, son los bancos centrales, porque por la gravedad que tiene una crisis financiera. Entonces los bancos centrales van a ser quienes vigilen en principio y regulen a todo el sistema bancario. El Banco Central no presta plata, salvo al Estado al cual pertenece, que lo tiene que hacer con muchas restricciones, como lo vamos a analizar. Ahora, los bancos centrales lo que hacen es, primero y principal, controlar a todo el sistema bancario, a ver cómo funciona, cómo prestan la plata, cuáles son las condiciones prudenciales para poder operar. ¿Sí? No pueden operar en el aire y decir, bueno, hoy se me ocurre ponerlo en la estación de Lanús y prestarle plata a la gente. Tiene que seguir una serie de regulaciones y normativas que hacen a ese concepto que les dije de el derecho económico, ese derecho efímero que puede ir cambiando permanentemente. ¿Sí? Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esos bancos centrales actúan, ¿por qué? Porque si no actuaran, como no actuaron en un momento, los efectos pueden ser muy graves sobre la economía. Primero, que todos los ahorristas pierdan sus ahorros, si es una crisis generalizada, sino que sean los bancos particulares, los ahorristas de esos bancos. Segunda cuestión, se ha determinado que los bancos actúan procíclicamente. ¿Qué significa esto? Que cuando todo está bien, te prestan. Te caen las tarjetas de crédito por abajo de la puerta y dicen, tiene tarjetas nuevas, te aumentan el monto del crédito para que usted pueda comprar por un monto mayor, por más cuota, etc. Cuando la economía se complica, las tarjetas empiezan, usted va a comprar algo, no, ya llegó a su límite. ¿Cómo que llegó al límite? Sí, ya no tiene más límite de crédito. Empiezan a limitarse los créditos. ¿Y esto por qué? Por esta cuestión de lo procíclico. Cuando todo va bien, te prestan, cuando todo va mal, empiezan a retirarte esa posibilidad. El dicho popular ¿Cómo es llamó? Perdón, ¿cómo dijo que no procíclico, procíclico, a favor del ciclo. El dicho popular es, el banquero te presta el paraguas cuando no llueve y te lo pide cuando llueve. De alguna manera, este es un poco el ejemplo claro de lo que se dice, cómo funciona el sistema bancario. Entonces, esto no es ni bueno ni malo. Lo que se plantea es lo que sucede en la realidad y hay que intentar corregirlo. Y para eso están estos bancos centrales. Pero aparte hay un peligro mayor. Hay un peligro mayor, la palabra Flor, que es el siguiente. Supongamos que los ahorristas es un pequeño grupo, los que van a llevar el dinero. Si nos ponemos a mirar todos los seguros de autos, de vida, seguros de salud, obras sociales, ¿dónde depositan su dinero?
lo depositan también en los bancos. Entonces, cualquier crisis bancaria nos produce una crisis en otro sistema. ¿Esto qué significa? Que es altamente contagioso. Cuando hay una crisis bancaria, se contagia al resto de la economía, en el corto plazo. Si hay una crisis del sector automotor, no se venden los autos, bueno, a los meses se empieza a producir menos autos, otro tantos meses empieza a despedir personal. En cambio, cuando hay una crisis del sistema bancario, esto rápidamente se contagia al resto de la economía. Por eso es necesario controlar y cuidar que eso no entre en crisis. Flor. Me iba a preguntar si una de las medidas, por ejemplo, que toma el Banco Central en base a esto procíclico que mencionaba es lo del encaje, por ejemplo, cuando le permite al banco tener menos o mayor encaje. Por ejemplo, son formas por las cuales si el encaje, que es lo que los bancos, el porcentaje de dinero que los bancos tienen que resguardar todos los días de todos los depósitos o plazos fijos que tengan, si el Banco Central ve que en definitiva tiene que restringir el acceso al crédito, lo que hace es subir ese nivel de encaje. Entonces le dice, a partir de la semana que viene, hoy tenían que guardar el 10, tienen que guardar el 12% de todos los depósitos que tienen. Esto que para nosotros son 2 puntitos que no parece nada, son miles de millones de pesos, ¿me comprenden? Entonces, rápidamente los bancos dicen, bueno, ¿cómo hago para conseguir llegar a ese encaje? Subir la tasa. Entonces le dice a los que tienen plazo fijo, bueno, si usted renueva el plazo fijo, le vamos a dar 3% más. Entonces la gente deja la plata y pueden concitar una absorción de la masa dineraria. ¿Y qué hace la persona común? Y bueno, voy a comprarme un bien y me dicen, hoy su tarjeta tiene un financiamiento de tanto por ciento, pero mañana tiene 2% más. Bueno, entonces no compro y retrae el consumo. ¿Me comprenden? O sea, tocando un elemento ya me repercute a las 24, 48 horas o en una semana en muchos aspectos de la economía y de la conducta de las personas. Este es un arma muy poderosa, pero también es muy peligrosa, porque si el gobierno se equivoca en esos detalles, el efecto también puede ser muy malo. Entonces, bien, ¿qué hacen? Quisiera ir a compartir la pantalla. Bueno, lo que quiero manifestar, y lo van a leer bien, creo que es en el artículo de Camerini, ven los riesgos que de alguna manera está sujeto o puede ser enfrentado por el sistema bancario y cómo el sistema bancario a través de los bancos centrales va tratando de adelantarse a los problemas y resolviéndolos antes de que sucedan. Para eso, los bancos centrales tienen una gran cantidad de, atribuciones, no, esperen un segundito. Compartir pantalla. Bien, vamos a ir al... Bien, vamos a ver cuáles son las variables operativas que tienen los bancos centrales. ¿Por qué razón uno se mete con esto? En primer lugar, porque es una institución económica de la Constitución, nuestra materia, ¿no? Pero por otro lado, porque nosotros como abogados actuamos con asociaciones civiles, asociaciones comerciales, diseñamos ese tipo de instituciones. Cuando viene alguien a nuestro estudio y nos dice, bueno, necesito hacer una sociedad anónima, necesito hacer un club, etc. Ahora, esos son todas organizaciones estructuradas jurídicamente. Yo estoy convencido que quien conoce cómo funcionan los bancos centrales puede conocer cómo funciona cualquier organización en el mundo. ¿Por qué? Porque, como les dije, son organizaciones homogéneas en todos lados, hacen más o menos lo mismo, tienen un diseño parecido, pero aparte tiene una gran cantidad de actividades muy complejas. Entonces, eso no lo vemos en otro tipo de organizaciones, ni en un ministerio siquiera. Lo vemos solo en este tipo de organizaciones, en especial, repito, los bancos centrales.
Entonces voy a ir listando todo lo que a lo largo de la historia fueron acumulando los bancos centrales, ¿no? En primer lugar, son bancos de emisión, ¿sí? ¿Qué significa ser banco de emisión? Son los que tienen el monopolio a partir de la autorización y la delegación legislativa y constitucional de emitir moneda. Esto no siempre fue así, pero hoy por hoy, diría desde 1806 en Estados Unidos, pero propiamente en el mundo desde 1835, cuando los bancos de centrales toman la forma que hoy tenemos, prácticamente no vamos a encontrar, digamos, otro caso de un monopolio de emisión monetaria como este tipo de bancos, ¿sí? ¿Se entendió este concepto, no? Son los que van a monopolizar la posibilidad de emitir nada más ni nada menos que dinero. Eso se hace bajo dos sistemas. Un primer sistema es el sistema centralizado, ¿no? ¿Qué significa el sistema centralizado? Que los bancos centrales tienen una estructura de decisión y de autorización, con un directorio, empleado, etcétera, y tienen la fábrica de billetes adentro. O sea, las máquinas para imprimir los billetes. Nuestro país adhirió una forma operatoria, que es tener una casa de la moneda descentralizada. Esa casa de la moneda queda cerca de la Facultad de Derecho, atrás cerca del puerto, y tiene las máquinas, tiene un montón de personal, la tinta, los papeles, pero no va a poder imprimir un solo billete si no se lo ordena, ni moneda, si no se lo ordena el Banco Central. Por eso en la práctica el monopolio lo tiene el Banco Central. ¿Bien? Por supuesto, nuestra Casa de la Moneda hace otras cosas, hace billetes de lotería, estampillas, hace cosas recordatorias, diplomas, bueno, tiene otras funciones, pero básicamente acuña moneda e imprime billetes. Y cada monedita o billete de mínima denominación lo puede hacer bajo la orden del Banco Central. O sea, son bancos de emisión. Al ser bancos de emisión, tienen la posibilidad de establecer la base monetaria. Todo lo que tenemos en el bolsillo disponible, toda la población. Como vimos, era muy importante verificar qué pasaba con esa base monetaria. ¿Por qué? Porque manipulando las cantidades de billetes y monedas que tiene la población, puede obtener resultados de gasto, inversión o ahorro. Entonces, es un poder ya de por sí muy importante. ¿Alguna duda con esto? Lo vimos, pero me interesa que nadie tenga dudas con esta situación. ¿Bien? ¿Serían las funciones de los bancos centrales entonces, profe? Son funciones de los bancos centrales, de todos los bancos centrales, ¿sí? No solo del nuestro. Entonces los bancos centrales se preocupan por tener una moneda de calidad en su emisión y por tener controlada la cantidad disponible, ¿sí? Y si ve que hay un proceso de desmonetización, estoy volviendo a ese concepto que vimos, que la gente empieza a repudiar la moneda, que no la quiere, que compra dólares, euros, etcétera, que no la ahorra, etcétera, que no sirve como elemento de ahorro, va a tomar medidas, ¿sí? Va a tratar de tomar medidas para fortalecer esa moneda y para que eso no se vaya a inflación, gasto, otras cosas. Entonces, este segundo tema es muy importante por eso, pero recuerden bien que lo que decía Samuelson era, variando la base monetaria y la disponibilidad de crédito por parte de la población, puede obtener conductas de ahorro, inversión o gasto o consumo. ¿Y cómo se manifiesta esta idea de controlar el crédito disponible? A través de la fijación de una tasa de referencia de corto y largo plazo. Acá vamos a hablar de la tasa de corto plazo porque
nuestro país todavía piensa por semana, está claro, ¿no? Como la crisis que estamos viviendo nos impide una cosa de muy largo plazo. Entonces, a través de la fijación de una tasa de referencia, lo que va a buscar es controlar el crédito disponible, o sea, la segunda parte de lo que decía Samuelson. Y esto ya es más complejo. Digamos que la principal tarea hoy de los bancos centrales del mundo es este tercer punto. Cómo fijar y cómo fijan la tasa de referencia, vamos a llamarla así, una tasa de referencia para toda la economía. Y ahora voy a decir cuál es la importancia de esta tasa de referencia. Si los bancos centrales dicen, yo pago por el dinero que me traen los bancos, los inversionistas, etcétera, una tasa de 10, y esa es la tasa de referencia, cualquier negocio, para que sea un negocio rentable en la economía, alguien que quiere montar un kiosquito, alguien que quiere montar un garage, que quiere hacer viviendas para renta, toda esa inversión le tiene que dar bastante más, por ejemplo, 50%, un 15% más que la tasa de referencia. ¿Por qué? Porque si me da menos, lo que me conviene es agarrar toda esa plata, ponerla en un banco y mirar Netflix. ¿Me comprende? Y esperar que la plata crezca sola. No es una buena señal productiva que esa tasa esté muy alta. Bien, entonces la fijación de esta tasa de referencia tiene esa importancia, porque los actores económicos, los ahorristas, los inversores, cualquiera de nosotros, lo que va a hacer es decir, bueno, ¿qué me conviene? Ir a una inversión, comprar acciones, poner un plazo fijo, gastarla directamente, o poner un emprendimiento. Entonces esa tasa es fundamental. ¿De cuánto es la tasa de referencia en Argentina? ¿Alguien la sabe? 30 y pico puede ser, 35, 36. 37%. Esa es la tasa de referencia en este momento, creo, si no me equivoco, pero sí, está ahí. Sí, 37% anual es lo que tienen los plazos VA ahora, creo. Bien, es un poco más, pero porque hay que sumar un 1%. Bueno, eso... Sí. Ahora puede lo ser explicamos. que haya cambiado. La semana pasada puede ser. Ahora lo contamos. Ahora lo contamos cómo funciona eso. Y una tasa del 37% exige que cualquier negocio que nosotros vayamos a montar, si tuviéramos la posibilidad de hacer una inversión, nos tiene que dar arriba del 60%, no sé, 50% para decir, me quedo con una parte. ¿Se dan cuenta lo difícil que es esto? ¿Y esto por qué es así? Lo vamos a ver. Pero lo importante es que los bancos centrales intentan, lo intentan porque es el principal objetivo, tener una tasa de referencia para que todo el resto de los comportamientos de la economía se acomoden y miren esa señal, como una señal, decir, bueno, en el cielo vamos para allá, ¿está? Y vamos a actuar de esta manera. Por eso es tan importante. Fíjense ustedes, sí, Débora. Profe, Sí. digamos, esto que usted dice que, digamos, si cuando la tasa de interés está muy alta, si alguien, cualquiera, quiere venir a invertir en Argentina, Sí. el retorno debería ser superior a esa tasa de interés, ¿no es cierto? A esa tasa de retorno. Perdón, déjenme terminar la idea, le hago la pregunta. Sí. Entonces, esto que, a ver, me resulta como un poco imposible entonces que alguien venga a invertir, porque si la tasa de interés está muy alta, ¿a esa persona no le conviene poner la plata en el banco?
en vez de hacer todo el esfuerzo de producir, invertir, contratar personal. No entiendo un poco cómo funciona. Usted introdujo un tema más complejo, que es una persona que viene de afuera. Si viene de afuera, viene con dólares. Es un problema mucho más complicado. ¿Por qué? Porque si viene con dólares, capaz que le conviene invertir. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nuestro país está muy barato en dólares. Entonces, la pregunta se complica mucho porque el problema de por qué no va a venir, que se me lo va a preguntar es, ¿podré sacar la plata y después llevarla a mi país si vengo? Y ahí está el problema. Por eso es el problema del cepo, que de alguna manera se ingresa el dinero y después es difícil de retirarlo. Pero por ganancia yo creo que nuestro país es un país que promete mucha ganancia. Este no es el problema que hay que buscarlo en este momento en la tasa de interés. La tasa de interés es un problema para el argentino. ¿Por qué? Porque el argentino es el que tiene peso y dice, el banco me da 37% en un plazo fijo. Si yo voy e invierto en un garage, puedo obtener más que eso, contratar personal, el tipo que lava, juicios laborales, todo eso tengo que hacerle una especie de gap muy grande, o sea, 60%. Y capaz que cierra, seguramente puede, bueno, ese negocio cierra, pero son pocos los negocios que cierran a ese nivel, ¿me comprenden? Entonces, el problema es más para los de acá que para los de afuera. Para los de afuera, el problema es otro que sería el cuarto punto de las atribuciones del central, creo. Bien, entonces, ¿cómo se fija esa tasa de corto plazo? Y espero, es muy difícil explicarlo por Zoom esto. Vamos a tratar de hacerlo en esta mañana del viernes, ¿sí? Lo que va a hacer, lo que hacen los bancos centrales es verificar, tienen varios métodos, vamos a empezar por ahí, ¿no? Uno de los métodos es el método que utiliza la tasa LIBOR. ¿Oyeron hablar de la tasa LIBOR en Inglaterra? Es una famosa tasa de referencia para contratos internacionales. ¿Cómo se toma la tasa LIBOR? Se toma de esta manera. El conjunto de bancos ingleses, vieron que los ingleses en general son muy tradicionalistas, tienen no menos de 500 años todo lo que hacen. Bueno, hay un conjunto de bancos que son tradicionales, más otros comerciales, que lo que hacen es hacerse préstamos entre ellos, ¿sí? A ese tipo de préstamos entre el sistema, de alguna manera es como que un banco está operando, cierra el día y a veces tiene negocios pendientes y le dice al otro, llama al colega y le dice, ¿me prestás tanto para seguir operando? Y el otro es un colega, un amigo, un compañero de otro banco y le dice, sí, ¿cómo no te voy a prestar? Yo tengo un sobrante, pero son banqueros, entonces le cobro una tasa de interés diaria, de corto plazo, muy corto plazo. Esa tasa es lo que se denomina LIBOR. Es una tasa muy estable que la definen los bancos y con eso están definiendo el nivel de liquidez. ¿Qué significa esto? Si todos los bancos o gran parte de los bancos están en problema, la tasa va a ser más cara. ¿Me comprenden? ¿Se entendió esto? Si todo el conjunto de bancos dice, che, estoy necesitando plata, ¿quién me presta? Y se advierte que todos están en problema, la tasa sube, por una razón de que no hay, ¿sí? Entonces hay un problema de liquidez. Entonces la tasa se fija para la suba. Si en realidad todos están líquidos, hay uno que está necesitando o casi nadie necesita, la tasa es prácticamente cero. Entonces, son tasas de corto plazo que se van definiendo en el conjunto de los bancos. En nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, esto tiene otra forma de determinarse y es a través de los bancos centrales. Por supuesto que esta tasa LIBOR la fijan de esa manera, pero el Banco Central de Inglaterra. En el caso nuestro, en el caso, digamos, de los países latinoamericanos, los países, digamos, como los nuestros, esta tasa la fijan claramente los bancos centrales a través de una negociación de semanal, mensual, con el resto del sistema financiero, los bancos, etc.
¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Cada banco central tiene una suerte de letra, que es la forma en que se endeudan los bancos centrales, a través de letras. Ustedes habrán oído hablar de las LEBAC, las LELIC. Bueno, hay siempre una letra que es emblemática. Ya vamos, Flor. Que es una letra que es la de referencia. Entonces, todas las semanas el Banco Central define cuánto quiere tener de base monetaria y de crédito disponible para la población. Si ve que la inflación es alta y necesita absorber, prender una aspiradora de dinero, dice, voy a colocar una letra, la voy a premiar con un interés y todos los que vengan a comprar esa letra me van a dar la plata a mí y yo la voy a retirar del mercado por ese tiempo. Una semana, un mes, 2 meses. Entonces absorbe, es como prender una aspiradora de absorción de ese dinero. Y a cambio le doy una letra, que es como una especie de certificado de plazo fijo. A la semana se van a presentar y le van a decir, bueno, pagame esta letra con el interés. Ese interés es la tasa de referencia. Si el Banco Central respectivo necesita absorber, a los primeros que va a ir a ver, ¿a quiénes son? A los colegas de los bancos, y le va a decir, bueno, yo tengo esta letra, a usted les está sobrando dinero, porque los bancos son los que tienen la plata. Y los bancos le van a decir, sí, perfecto, ningún problema, te la cambio. Pero van a tener que hacer una cuenta que les dé una ganancia. Entonces va a haber una suerte de negociación, porque los bancos podrían decir, no la quiero la letra. Sigo prestándole a los particulares y manteniendo el dinero afuera. Entonces, el Banco Central va a ir, si quiere absorber, subiendo la tasa de interés para tentarlos a que se las den. ¿Me comprenden? Este es el mecanismo. Bueno, hoy esa tasa está prácticamente clavada en 37-38% de hace bastante tiempo. Pregunta de Flor, si no me equivoco. Me iba a comentar que justo ayer salió una nota en el Cronista, si no me equivoco, que hablaba justamente de esto, de que el Banco Central salió a absorber estos pesos Ayer fue impresionante. Sí. Ayer fue impresionante. Fue un día raro, fue un día inesperado, porque el Banco Central absorbió 265 mil millones de pesos. Para que nos demos una idea, es prácticamente el 8% de toda la base monetaria. ¿Se entiende? Es mucho dinero. En un solo día, en una sola tarde, dijo, bueno, yo veo que la inflación no cede, entiendo que hay mucha plata dando vuelta, tengo miedo que la gente se vaya al dólar, en unos días van a cobrar el aguinaldo, tengo que dar una imagen potente de dos cosas, de que mi voluntad es mantener esa base monetaria controlada y por otro lado de que está dispuesto a premiar de alguna manera a quien se quede en pesos y no se vaya a otra cosa, al dólar, etc. Entonces pasaron un segundito, 2 situaciones en 2 días, o sea, en 24 horas pasaron 2 cosas muy extrañas. Un minuto. ¿Podemos hablar más bajo? Hola. No me escuchan. Bien, lamentable. Lo que les quiero decir entonces es esto. En 24 horas, por un lado, se manifestaron las 2 grandes bolsas de este país, del país, ¿no? Como tienen todos los países. Por un lado el Tesoro y por otro lado el Banco Central con su, digamos, su propia base monetaria, que es su pasivo, ¿no? El Tesoro salió a buscar a través de una letra de tesorería, varias letras de tesorería, a través de varias letras de tesorería, salió a colocar 19 mil millones de dólares para, de alguna manera, pedir prestado al mercado ese dinero. Y consiguió 165 mil, o sea, varias veces más.
Esto con vencimiento al año que viene, 2022. Esto significa que hubo, por un lado, una absorción, por otro lado, hubo una confianza, una cantidad de ahorristas, es decir, bueno, yo voy a comprarle al Tesoro y le voy a prestar al Estado una cantidad muy grande de dinero, y a las 24 horas el Banco Central coloca más de 200 y pico de mil millones en una letra. Con lo cual, si sumamos, fue en la práctica una absorción muy grande de dinero que no se ve hace bastante tiempo. Sí, Débora. Sí, profe, hay algo que no lo entiendo, no me queda demasiado claro. Es complejo, es complejo. Si el Banco Central, ¿no es cierto?, tiene o hay mucho circulante y quiere absorber circulante del mercado. Sí. Y dice, bueno, evalúa y imprime estas letras, se las ofrece a los bancos a una tasa de interés, entiendo, tentadora, como para que los bancos le presten la plata que no es suya, ¿sí? Ahora, sí. Los bancos le prestan la plata al Banco Central, ¿no es cierto? ¿Y el Banco Central qué hace con esa plata? Porque supongamos que estos títulos, lo que sea, se la prestó y vencen en un año. Supongamos que el Banco Central al año no tenga la plata para devolver. ¿Cómo no la va a tener? La imprime. Pero así se genera más, por supuesto. Otra vez más circulante. Bueno. Bien. Bueno, le voy a dar una mala noticia. En realidad, la diferencia entre las letras del Banco Central y una letra de tesorería es que las letras del Banco Central son muy cortas. No van al año que viene. Esto es un dato, ¿no? O sea que estamos ganando una semana, un mes, no más que eso, ¿sí? Por eso al mes siguiente, ¿con qué se va a encontrar? Se encuentran los bancos centrales, digo, para no personalizar en nosotros, se van a encontrar con que pueden tomar esta decisión, pueden decir, bueno, la cosa está más calma, hay que pagar el aguinaldo, no voy a renovar toda la letra, pero sí va a tener que pagar el interés. Y si paga el interés, eso se vuelca como más dinero en el mercado. Si la gente actúa, en la población, los industriales, todos los actores económicos y sociales, dicen, bien, la ahorro, la tengo, no voy al dólar, no voy a la especulación, no pasa nada, porque es un proceso de monetización, pero en realidad, si pasa lo contrario, es muy peligroso. Es muy peligroso. Flor. ¿Esto que menciona Debbie es lo que se llama tasa de descuento o eso es otra cosa? Bien. Ya básicamente no se lo denomina más así, pero en la vieja denominación es como una tasa de descuento cuando el Banco Central actúa del otro lado. Puede suceder que efectivamente suceda lo contrario, que sea el Banco Central el que le preste a los bancos. Puede suceder eso, sucede habitualmente también. El Banco Central dice, bueno, hay bancos comerciales y dice, me está yendo muy bien, o me está yendo muy mal y necesito dinero, entonces el Banco Central le presta, y de alguna manera obtiene, por el contrario, un interés que en general es un interés muy favorable, porque lo que busca también es promover el sistema y demás, y ahí obtiene una tasa de descuento, ¿sí? Pero, digamos, utilicemos mejor la terminología más moderna, ¿está bien? ¿Alguna duda? Me interesa que me pregunten. Sí, Yasmín mandó algo en el chat. ¿Quién habla? Perdón. Yasmín mandó una pregunta en el chat. A ver, perdón, no la vi, Yasmín. Sí. Perdón, sí. Yasmín. Yo le puse, es que estoy con COVID y hablo medio raro, por eso lo escribí. ¿Cómo la estás llevando? Bueno, ahí más o menos. Bueno. Estoy. Por lo menos estoy acá. Profe, una consulta. ¿Los bancos emiten estas letras con la finalidad de absorber crédito o con la finalidad de que le presten el dinero para un fin determinado? No.
el Banco Central no, en realidad no quiere que le presten plata, ¿sí? Lo que quiere es absorber y contraer la masa monetaria, y al mismo momento en que contraen la masa monetaria, al tener una tasa un poco más alta, está desincentivando al resto a endeudarse. ¿Me comprende? Perfecto. La tarjeta de crédito sube en su interés, entonces obtiene varios resultados al mismo tiempo. Este sería un poco la situación. El Banco Central no necesita que nadie le preste, en especial pesos. ¿Por qué? Porque los pesos los imprime, ¿está? Después tiene un efecto que puede ser la inflación u otras cuestiones, pero en definitiva no es un problema de que no tenga plata el Banco Central, siempre tiene plata. El Perfecto, que sí emite para que le presten es el Ministerio de Economía, digamos el Tesoro. El Tesoro, cuando emite una letra, el problema es que se llaman igual. Se llaman letras de tesorería uno y letras del Banco Central el otro. Entonces, pero no debemos confundirla. Cuando el Tesoro es el que emite una letra, en realidad está pidiendo prestado. ¿Por qué? Porque no le alcanza con lo que recaudó. ¿Está claro? Cuando pide el Banco Central lo que está haciendo es contraer la base monetaria y contraer el crédito disponible, porque el crédito subiría en su costo al subir la tasa. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces, profe, si el Banco Central no pide plata prestada, ¿no es cierto? No termino de entender, o sea, su finalidad es solamente contraer el circulante del mercado, o sea, sacar dinero del mercado, desmonetizar. Desmonetizar. Lo que está bien la pregunta, porque también a veces uno va explicando toda esta cosa y perdemos el rumbo, ¿no? Pierdo yo el rumbo. Lo que busca el Banco Central es controlar la inflación. ¿Está bien? Entonces, la inflación, y acá es un tema muy complejo, tiene múltiples causas. Una de esas causas es una excesiva emisión monetaria. ¿Está? Los bancos centrales, como tienen ese cometido principal de cuidar el valor de la moneda, cuando ven que el valor de la moneda se deprecia por la inflación, intentan tomar las herramientas que tienen. La herramienta que tienen a mano, ¿cuál es? Absorber dinero para bajar la presión del consumo sobre los bienes. Entonces, alguien tiene abierto el micrófono, si lo puedo apagar. Cuando lo que va a hacer el Banco Central es actuar en virtud de una de las finalidades principales que tiene, que es proteger el valor de la moneda con las herramientas que le toca. Ahora, está claro que no todo le corresponde al Banco Central. Le corresponde a varias áreas de cada gobierno, no solo en nuestro país. Si podemos ver, espera un segundito, a ver si tengo un grafiquito acá para mostrar. Acá está. Fíjense en este pequeño gráfico, porque ya estaríamos en condiciones de hablar de este tema, ¿no? Los bancos centrales actúan en el mediano plazo, o sea, en un año, a través de alguna el mandato que está en el presupuesto votado por el Congreso, a través de un programa monetario, ¿sí? Hice una definición de programa monetario, a ver si lo tenemos. Dice, es el instrumento por el cual el Estado explicita su visión del contexto económico externo e interno y anuncia sus objetivos de política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. Estos 4 elementos, claramente, como vamos a ver en un rato o la semana que viene, están dentro de los instrumentos que tiene el Banco Central. Dice, con el fin de enviar una señal a los decisores políticos y económicos para que estos fijen expectativas de desempeño macroeconómico, ¿no? Dice, bueno, si el Banco Central está planteando esto, yo voy a tratar de moverme en el mismo sentido, si sé que lo va a cumplir.
Si no le creo, voy a actuar en un sentido contrario. Entonces, cuando miramos un poquito lo que hay abajo, vemos que los bancos centrales van a analizar el contexto internacional. Si ustedes vieran el último informe del Banco Central Argentino, va a analizar la evolución del COVID, porque efectivamente eso está impactando sobre todo, sobre la economía, sobre un montón de cosas, sobre la tenencia de pesos, como la gente no viaja, no necesita tantos dólares, bueno, hay un montón de elementos. Va a actuar sobre todo ese contexto que hacen Europa y Estados Unidos con su propia moneda. Por ejemplo, el dólar se está devaluando frente a las otras monedas. Bueno, eso es un dato para nosotros. Bueno, entonces va a ser un contexto internacional. Va a ser el contexto local, cómo estamos, cuáles son nuestras posibilidades, y después vamos a tener un conjunto de políticas que surgen. Tenemos la política monetaria, que es lo que estamos viendo, la crediticia, que la estamos tocando con la tasa de interés. ¿Qué es la política financiera? Es cómo funcionan los bancos. Va a controlar cómo funcionan los bancos y también va, en el caso de países como la Argentina, va a atender a la política cambiaria. Esa es una función que los bancos centrales de otros países con moneda fuerte no necesitan prestarle tanta atención. Pero para nosotros es casi la más importante, porque es una referencia natural. Y del otro lado de las flechas que tenemos la política económica, que ya son digamos, las directrices que controlan otros aspectos de la macroeconomía, ¿sí? De cada país. Tenemos la política fiscal, que es lo que vemos desde que empezó el curso hasta ahora. Cuánto se gasta, cómo se va a gastar y cómo se recauda, ¿sí? Y tenemos, que eso lo hace el Ministerio de Economía más que el Banco Central. Y tenemos la política productiva, decir, bueno, qué sectores de la economía se van a promover. Se promueve la carne, se intenta cerrar la exportación de carne, se abre, se ponen retenciones, todo eso tiene que ver con lo productivo, ¿me comprenden? Y ya no le toca al Banco Central, pero con las 4 que tiene en sí mismo ya son tan poderosas que hubo, digamos, 20 años en nuestro país por el cual era más importante el presidente del Banco Central que el ministro de Economía. Si ustedes se ponen a pensar en los últimos 20 años, quizá Guzmán hoy es un tipo más conocido porque suena por todos lados, pero hasta hace poco ni sabíamos cómo se llamaba el ministro de Economía, pero sí sabíamos quién era el presidente del Banco Central. Son aspectos muy importantes que tiene bajo la cartera. Y ahí tenemos política monetaria, crediticia, financiera. Cuando hablamos de financiero estamos hablando del sistema bancario, porque acá se utiliza esa terminología quizá un poco ambigua. La ley de entidades financieras en realidad es la ley que regula a los bancos. Un segundito. A ver si volvemos acá, a las variables. Porque me interesa que tengamos primero una visión general de esto para poder comprenderlo y en algún momento vamos a ir a la ley de la Carta Orgánica y vamos a ver cómo eso se ve reflejado desde el punto de vista jurídico. Entonces me interesa sí que volvamos a esta idea de la tasa de referencia. La tasa de referencia, cuando hay mucho dinero impreso y que aparentemente no es aceptado por la sociedad o es repudiado o directamente no hay incentivos para ser ahorrado en la propia moneda, los bancos centrales tienden a tener una tasa alta. ¿Sí? Una tasa alta ¿para qué? Para remunerar y premiar al que se queda en pesos. ¿Se comprende? Por eso nuestra Lorena. tasa es del 37. Por eso preguntaba que nuestra tasa es tan alta del 37, que si bien es para darle incentivos, es como un arma de doble filo porque si alguien quiere invertir, le tiene que dar más de esa tasa de referencia. Excelente la pregunta y la reflexión, ¿no? Todo tiene un elemento que va hacia a lo que el gobierno o los gobiernos quieren lograr, pero tienen efectos no deseados, lo que veníamos diciendo, ¿no? Por un lado tenemos el efecto deseado, entre comillas,
de mantener algunas variables controladas. Hoy por hoy, vamos a hacer el ejemplo argentino, el dólar está en torno de los 90, 100 pesos el oficial, y está en torno de los 140, 160 los paralelos, los contados con liquidación y todas las cosas que ustedes ven por ahí. Y uno dice, bueno, pero hay un gap entre uno y otro que es gigantesco. Todo bien, pero no se mueve mucho. Desde octubre que no se mueve mucho. O sea, ese problema es, como decimos, está en vía de solución. Está prácticamente resuelto. ¿Sí? No satisfactoriamente, pero está resuelto. Aparentemente. Todo es aparentemente y hasta que explote todo. Entonces, pero esto se logró a partir de fijar una tasa de referencia que fue ordenando todo lo demás, que fue diciendo, bueno, vamos a hacer un caso, ¿no? Si hoy estamos viendo informes económicos, lo leen ustedes por los diarios, los expertos empezaron el año diciendo que la inflación iba a ser del 50%, mientras el gobierno decía que iba a ser del 29%. ¿Está? Ni unos ni otros han acertado. Esa brecha se está juntando, ¿sí? A fin de año veremos cómo termina. Pero si esa brecha, o si ese número final es del 35%, como está por debajo de la tasa de referencia, sería una muy buena noticia. No es excelente, pero es una buena noticia. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque si queda muy por arriba la inflación de la tasa de referencia, fatalmente esa tasa va a subir. ¿Me comprenden? Y va a pasar lo que dice Lorena. Cada vez va a ser más difícil que los industriales tomen préstamos y puedan recuperar con esos préstamos su inversión, su crédito, ¿no? Lo que han tomado como crédito. Y ustedes me dirán, bueno, es un problema industrial. No, es un problema que ese industrial no va a poder contratar más gente, va a tener que echar más gente, ¿me entiendes? Entonces vamos a tener un problema en desocupación, vamos a tener un problema social porque va a haber que aumentar los planes sociales. Está como es la rueda, es una rueda muy complicada. Entonces, lo mejor es que, si vamos a una situación ideal, es que paulatinamente la tasa de inflación baje, la tasa de referencia esté un poquito por arriba de eso para que los ahorristas digan, bueno, si lo dejo en pesos siempre voy a ganar un poquito más, ¿me entienden? Y que el dólar ¿Me podría repetir eso? Porque se congeló, me pareció. Se me congelé yo, ¿no? Porque me parece que estoy perdiendo señal. Bien. Sí. Sí. Vamos a tratar de razonar lo que decía Lorena, ¿no? Las variables macroeconómicas parecen como controladas, pero la contrapartida es que cualquier persona que quiera hacer un emprendimiento, poner una industria, poner un negocio, va a pedir un préstamo. Si ese préstamo lo tiene que devolver y no lo puede devolver, lo que va a pasar es que va a cerrar ese negocio o va a tener que echar gente. Esa gente se va a quedar sin trabajo, seguramente va a haber que aumentar los planes sociales. Los planes sociales generan de alguna manera mayor gasto público que no se puede a veces recuperar por impuestos porque va a haber menos gente con capacidad de tributar y es una cadena muy mala. ¿Me compré? Es un círculo vicioso muy malo. Ahora, si la inflación va bajando, la tasa va bajando, la gente se anima a invertir, va a haber más trabajadores, más gente que consume, paga impuestos, etcétera, y todo se va arreglando. Por eso el camino, vamos a llamarle así, virtuoso sería ir bajando. Inflación, tasa de interés, costo del dólar, y todo eso generando mayor confianza y demás. Es un camino lento y es importante lo que hagan los bancos, el Banco Central en este caso, ¿no? Tratando de ir controlando esa situación. Por eso ven cómo hoy el Banco Central podría muy rápidamente intentar ir reduciendo la inflación, pero para eso debería subir la tasa, absorber mucho dinero y eso puede provocar muchos otros problemas. ¿Me comprenden?
Por eso hay, lo que a mí me interesa de esto, que les quede lo más claro posible, es que hay efectos deseados inmediatos y hay defectos indeseados mediatos. Y esto no tiene nada de malo. Lo importante es actuar antes que eso indeseado ocurra. ¿Está? Mientras tanto, resolver los problemas. Este es un poco el juego. Ganar tiempo por un lado y resolver los problemas de mediano plazo. Que tengamos el tiempo como país de ir resolviéndolos. Cuando las autoridades fallan en esto, es catastrófico. Porque cada vez es peor. Sí, Débora. Pero, profe, a ver, sin crédito, o sea, sin que los bancos otorguen crédito a los privados, estoy hablando de quizá grandes empresas que quieren agrandarse para poder ampliar su producción, exportar o lo que sea, para que se empiece a mover, digamos, un poco más el mercado después de la pandemia. No hay muchas posibilidades de crecimiento. O sea, si alguna persona que le fue o perdió su trabajo, supongamos, en el 2020 por la pandemia, y tiene un pequeño capital y quiere invertirlo en hacer un emprendimiento y contratar a 3 personas y necesita para eso una parte de crédito, a baja tasa, digamos, a baja tasa de interés, porque si es muy alta la tasa de interés es imposible, ya desde el vamos se le trunca el negocio, es difícil Bueno, nadie dijo que esto era fácil, ¿está? Es muy complicado. Ahora, ¿cómo sucedió? ¿Qué sucedió en el 2001, 2002, después de la crisis? Hubo un crecimiento muy rápido. ¿Por qué? Porque en realidad, mientras en la mayoría de los países del mundo la gente se financia yendo al banco, en nuestro país hay mucha gente que tiene guardados dólares y lo que hace es sacar esos dólares de abajo del colchón, de Uruguay, etcétera, traerlos, invertir y ahí empieza a funcionar. Muchas veces el motor de encendido no son los bancos, son el propio ahorro. Sabemos que hay argentinos que los argentinos tenemos unos 135 mil millones de dólares encanutados, como se dice en la jerga, ¿no? Guardados y que esperan el momento para salir. El tema es encontrar ese momento y que los funcionarios que a cargo generen ese momento de seguridad, es decir, tráelo porque esto te va a dar más. ¿Se entiende o usted dice que estoy inestable? No sé si ahí se escucha bien. Sí, se escuchó bien. Bien, perfecto. Bien. Bueno. Igual hay muchos economistas que dicen que el mejor momento para invertir son los momentos de crisis. Bueno, está bien, pero eso no es para cualquiera también, ¿no? Digámoslo. Es para los que saben, para los que tienen mucho resto, porque el riesgo es muy alto. Son ahí sí menos creo que se cortó, Se congeló, profe. Bien, ahí estamos. Ahí. ¿Llegamos de nuevo? Bien. Sí, de los que tienen. Ahí volvió. Bien. Bueno, siendo la hora que es, yo quiero que dejarlo acá, que reflexione. Fíjese que el cuarto punto es controlar el tipo de cambio. Ya vimos los 3-4 formas en los que los estados intervienen sobre el tipo de cambio. Y con estos 4 primeros nos quedamos hasta el martes, que vamos a tratar de combinarlos. Porque además todo esto, la dificultad que tiene, es que se aplica todo al mismo tiempo. Esa es la habilidad, etcétera, y yo quiero mostrarle ejemplos para que vean cómo es que actúan. Por supuesto, hay veces que se fracasa, hay veces que va bien, y bueno, así es un poco nuestro derrotero histórico. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Bueno, vayan leyendo lo de... Sí. PowerPoint. Bueno, ¿por qué no lo mandé? Porque lo estoy corrigiendo todo el tiempo. Mañana lo voy a mandar. Mañana o el lunes lo mando. ¿Está bien? Bueno, gracias. Y también les mando el día del parcial. Bueno, si estamos bien, dejamos acá que Jamín se mejore. Le decíamos que esté bien. Profe. No, gracias. Por favor. Y quería preguntar si Analía vino. ¿Está por ahí? A ver si...
Sí. Sí.